Vamos a esperar que se unan los demás. Voy a hacer una prueba. Vamos a ver cómo se escucha ahora, cambiando de... ¿Se escucha menos? ¿Se escucha menos? El fondo, ¿se escucha menos? Bueno, voy a tener que dejar entonces... Ya han pasado como 5 minutos, ¿no? Voy a esperar un poco más. Ok, ahora más tarde. Ajá. Vamos a esperar que se presenten más invitados.
Ya vamos a comenzar. Bueno, en vista de que ya está pasando el tiempo, vamos entonces a dar inicio al programa de hoy. Bienvenidos nuevamente al programa Mundo Alternativo. Hoy vamos a tratar un tema, como son todos, interesantes. Pero ya comenzamos la temporada que dije la semana pasada de temas que tienen que ver con conocimientos de tipo paranormal o conocimientos que están fuera de los conocimientos o temas comunes, tanto en la enseñanza formal como informal. Las próximas 2 semanas tendremos 2 invitados especiales. La próxima semana tendremos un ingeniero venezolano radicado en Estados Unidos sobre un tema muy interesante que no lo voy a comentar todavía porque todavía no le hemos dado el nombre definitivo y quiero dejarlo en suspenso. Pero les recomiendo que no vayan a dejar de asistir el próximo jueves, el otro jueves. Ya a partir de la última semana de este mes sí vamos a hacerlo los martes. Pero por cuestión de coincidencia de invitados, no hemos podido hacerlo los martes, como de costumbre. Entonces, el próximo jueves arriba, vamos a tener un invitado, al ingeniero Henry Bermúdez, un gran ingeniero de grata experiencia, que nos va a hablar un tema excelente. Y también, la otra semana arriba, vamos a tener a uno de los astrólogos más reconocidos de Venezuela, el señor José Machete, gran amigo. Entonces, estén pendientes. Bueno, el tema de hoy, como dice el afiche, es sobre los genios, esas personas de conocimiento precoz. Bienvenidos todos los que se están anexando, gracias. Y yo me imagino que ustedes saben muchas de la lista de personajes, tanto hombres como mujeres, que se les han considerado genios a lo largo de la historia. Pero entonces la pregunta que se hace uno, y que yo me hago personalmente, a lo largo de la lectura de varias historias que he tenido de esta gente famosa, ¿son los genios personas normales o paranormales? A ver qué opinan ustedes. ¿Son personas normales o paranormales? Es decir, son personas que están en sus cabales, en plena conciencia, en pleno dominio mental, físico, espiritual, o son personas paranormales, es decir, que tienen ciertos rasgos que lo diferencian del común de nosotros los mortales. ¿Hay alguna persona de las que están presentes que me pueda dar alguna respuesta? ¿Creen ustedes que los genios son normales o paranormales? Tiene que ver con el ADN que heredan de sus padres, de sus ancestros. Ok. Sí, eso es correcto. Los genios todos han causado revuelo en sus gremios, pero ¿serán normales o serán paranormales? Es decir, ¿es común encontrarse con ese tipo de personas o no? El coeficiente intelectual de esas personas es el coeficiente intelectual medio
o ligeramente superior a la media o no. Por ejemplo, en todas las áreas del ser humano han habido genios. O sea, han habido gente que ha destacado por su precocidad, es decir, por ser personas con conocimiento y dones expresados a una edad muy temprana. Ustedes se imaginan, los más conocidos son en el arte, en la pintura, en la música. Pero ustedes se imaginan, por ejemplo, a un pianista tocando a la edad de 2 años, sin haber estudiado. 2 años de edad, un bebé que apenas está comenzando a caminar y ya toca el piano. Ese señor es un alemán de nombre Grote, termina en H, Grote. Y el más conocido, famoso, es Wolfgang Amadeus Mozart, el austríaco. Mozart comenzó a tocar el piano a los 3 años y el violín a los 4. ¿Ustedes creen que son personas normales o paranormales? O sea, fuera de lo normal. O sea, ¿cómo explica uno? Gracias, Carmen. ¿Cómo explica uno que hayan personas que sin tener... Carmen, hay una persona que hizo una solicitud, vamos a ver si nos da tiempo, porque siempre es corto el tiempo, y como empezamos tarde, porque no estamos a la hora, bueno, yo sí estoy a la hora, pero llegan tarde a la hora, entonces cuesta, y el tema siempre, el tiempo se hace corto. Bueno, como venía diciendo, las personas precoces, ¿cómo hacen para demostrar su conocimiento sin haber estudiado? Se supone que debe haber un proceso consciente en donde el ser humano asimila determinado conocimiento y luego lo expresa. Entonces, ¿cómo personas de 2 años, 3 años, 5 años, 6 años, 8 años, a lo máximo 12, 13 años, adolescentes, presentan conocimientos de personas adultas? ¿Cómo se podría explicar eso? ¿Qué parte del cerebro tienen desarrollado esas personas? ¿Hay algo de herencia? ¿Hay algo de los padres, de los abuelos, de los ancestros cercanos? ¿Hay algo que tenga que ver con algún fenómeno no explicado todavía por la ciencia actual? Porque esto se está estudiando desde finales del siglo XIX y comienzo del XX por un grupo de psicólogos franceses que comenzaron esto. Y luego se anexaron los norteamericanos, que ya se los voy a nombrar. Por ejemplo, Pablo Picasso, a los 14 años, ya en la academia no podía aprender más nada porque todo lo sabía. Todos los principios académicos de la pintura los dominaba a los 14 años, siendo un adolescente. El pintor Rafael, a los 8 años, ya era un dibujante y pintor excepcional. Igual que Durero, igual que Giotto, el que dibujó el famoso círculo perfecto con su mano. El mismo Da Vinci, otro gran genio. Se cree que Da Vinci tenía un coeficiente intelectual mucho mayor que el de Albert Einstein y que Tesla y que Stephen Hawking.
Entonces, ¿cómo esas personas pudieron tener esos talentos y esos dones a tan temprana edad? O sea, ¿qué explicación racional, lógica hay para que eso se dé? ¿Cómo puedo entender yo que Franz Liszt interpretaba el piano a los 6 años, igual que Beethoven, y daban ya conciertos y componían obras que mucha gente adulta no lograba realizar? Como por ejemplo Pascal, el famoso francés matemático, padre de la geometría, de la matemática moderna, no de la matemática pitagórica griega, de la matemática antigua, de la matemática moderna que se conoció en el siglo XX. Como Blaise Pascal, con apenas 8 años, 6, 8 años, ya dibujaba teoremas, axiomas en el piso, en las paredes, ya calculaba. Ya a los 12 años dominaba el libro completo de los principios de Euclides, el libro de los principios elementales euclidianos. Como a los 16 escribe un libro, el Tratado de los Icónicos, donde da un cambio total a la matemática antigua y comienza la matemática moderna que actualmente todavía en el siglo XXI la tenemos. ¿Cómo una persona adolescente de 16 años logra hacer eso? Ojo, sin haber recibido estudio, ni preparación, ni aprendizaje de otras personas, simplemente por investigación y por inventiva propia, porque ahí no se puede hablar de que descubrió algo, sino que él mismo comenzó a expresarlo, sin haber visto otros fundamentos, excepto los de Euclides. Entonces, ¿cómo se explica el teorema de Pascal? ¿Cómo se explica, por ejemplo, que Albert Einstein, con un coeficiente intelectual de lo más alto del siglo XX, no es el más alto? La gente cree que Albert Einstein es la persona más inteligente del siglo XX, y no es así. Tampoco es Tesla, Nikola Tesla, ni tampoco es Stephen Hawking. Fue un señor, William James Sidis, matemático, que se graduó en Harvard, oigan bien, se graduó en Harvard de 16 años. ¿Y saben a qué edad comenzó a estudiar en Harvard? A los 11 años. Y no lo aceptaron a los 9 por ser un niño todavía, y por fin lo aceptaron a los 11 años, y es el estudiante más joven que ha pasado por Harvard. ¿Ustedes creen posible que una persona se gradúe con el grado de cum laude en matemática en Harvard, la universidad más prestigiosa de los Estados Unidos, con 16 años? Que muchas veces él le tenía que dar clase a los profesores y explicarles cosas que los profesores no entendían bien y no dominaban, y él se las enseñaba. ¿Cómo se explican ustedes eso? ¿Qué explicación creen ustedes que puede haber detrás de todo esto? Por ejemplo, el caso de Bernini, escultor, arquitecto, hizo su primera gran escultura a los 12 años y fue uno de los representantes máximos del estilo barroco, la famosa columnata de Bernini en Roma. ¿Y cómo estas personas, siendo niños todavía, que ni siquiera llegan a la adolescencia, siendo bebés, porque ni siquiera todavía son niños, cómo una persona de 2 años puede tocar piano?
¿Cómo una persona de 3 años puede dar concierto de piano y a los 4 puede tocar violín? Sin nunca haber tomado un violín en la mano. La primera vez que lo tomó lo comenzó a tocar. Mozart. Entonces, estos personajes, que hoy en día nos asombra, por ejemplo, escuchar hablar de Bill Gates como un gran genio, el mismo Stephen Hawking, que hace poco falleció, el mismo que se está comentando ahora que se le dice genio, pero realmente todavía no tiene un coeficiente intelectual para considerarlo genio, sin embargo es muy inteligente, Elon Musk, uno de los mayores accionistas de la empresa Tesla, y el que está de moda ahorita, joven todavía, con 50 años, surafricano. Entonces, vamos a comenzar a destrabar este enigma, este misterio. Bueno, en primer lugar, debo de decir que científicamente la zona del cerebro donde se ubica el desarrollo de la inteligencia es el lóbulo frontal, es decir, el que está detrás de la frente, uniendo los dos hemisferios cerebrales derecho y izquierdo. Allí radica la zona cerebral donde se dan el proceso cognitivo complejo, los conocimientos más complejos, las decisiones más rápidas, más asertivas, es decir, las variables que conforman lo que se ha llamado inteligencia. Porque de inteligencia hay varios conceptos, pero desde el punto de vista de la investigación psicológica, por los psicólogos y psiquiatras que se han dedicado al estudio específico de la inteligencia, es un conjunto de variables entre las cuales están la capacidad cognitiva, con qué rapidez y asertividad asimilo conocimiento. Eso es una de las variables más importantes en medir la inteligencia. Otra variable importante es con qué rapidez y asertividad tomo decisiones. Porque hay personas que toman o que aprenden rápidamente, pero les cuesta tomar decisiones. Para ser muy inteligente y tener un coeficiente de inteligencia muy alto, hay que tener un buen nivel de conocimiento y tomar decisiones rápidas. Hay un concepto muy aceptado por la UNESCO, que es la parte que maneja la cultura en la Organización de las Naciones Unidas, que plantea el concepto de inteligencia como la capacidad para resolver problemas. Bueno, todas estas personas que he ido nombrando, en la matemática, en la pintura, en la música, en la ciencia, han sido personas que han cumplido con estas variables. Asertivo, de una gran agilidad mental. Alguien ha escuchado, de aquí agradezco la información que me suministró un colega y amigo arquitecto Alfredo Borja en el día de hoy, sobre el famoso cubo mágico, el famoso juguete desarmable, rompecabezas en forma de cubo, el cubo que se le nombró cubo mágico por el descubridor húngaro Ernst Rubik, pero en verdad se quedó patentado como el cubo Rubik, en honor a él, su apellido. Es el juguete más vendido en la historia. Se han vendido más de 400 millones de piezas originales más las copias que han salido por allí, las imitaciones. Y además de eso, ¿saben cuántas combinaciones se pueden realizar con el cubo mágico? ¿Cuántas combinaciones diferentes se pueden realizar? Escuchen bien, más de 43 trillones, no millones ni billones, trillones, más de 43 trillones de combinaciones se pueden realizar en el cubo de Rubik, en el cubo mágico de este húngaro.
Y se calcula que el promedio de tiempo en armarlo rápidamente son 20 segundos. Pero el récord está en 3 segundos y algo, en menos de 4 segundos. ¿Ustedes se imaginan una persona armar ese cubo en menos de 4 segundos? ¿Quién será más inteligente? ¿Esa persona que arma ese cubo en 4 segundos o el que lo descubrió? Porque Ernest Rubin, si bien es una genialidad ese descubrimiento, no está considerado un genio. Fue un arquitecto o es un arquitecto húngaro e inventor. Y descubrió ese cubo a los 30 años. Entonces ya es una edad madura. Él era profesor en una universidad y descubrió ese rompecabezas, ese juguete mecánico que tanto cuesta armar. Pero las personas con coeficientes intelectuales que se les consideran superdotados, oigan bien, superdotados, no muy inteligentes ni dotados, superdotados, se ha establecido que deben de tener un coeficiente intelectual actualmente en este siglo sobre los 155, porque en el siglo pasado, en la década de los 70, un gran investigador sobre estos temas, un francés de origen ruso, Sergio Doronov, estableció que debieran ser superior a 170 el coeficiente intelectual de un superdotado. Sin embargo, posterior a quien estableció este método o esta calificación, han venido una serie de psicólogos recientes, de finales del siglo XX y comienzo de este siglo XXI, a establecer como superdotado a aquellas personas entre 130 y 155 de coeficiente. Y las personas con coeficiente superior a 155 se les consideran seres especiales. Bueno, Albert Einstein es un ser especial, igual que Stephen Hawking, porque están en 160. Pero, ¿qué opinan ustedes de William James Sidis, el matemático que le digo que egresó de Harvard con 16 años de edad, con un coeficiente intelectual de 300, entre 250 y 300 puntos? ¿Ustedes se imaginan eso? Y él prácticamente murió casi en la demencia, joven, de 44 años, aislado de la sociedad. Entonces, ¿qué problemas se presentan con estos genios? Y les voy a nombrar varios investigadores y en base a qué se han establecido estos coeficientes intelectuales para al final del programa concluir en cuáles de las 3 condiciones están. Si es genética, si es algo fuera de lo normal, que no corresponde a las leyes conocidas de la genética, es decir, de la transmisión de información a través de los genes de nuestros ancestros, sino que corresponde a archivos mucho más antiguos que son llamados archivos acásicos, o si corresponde a que son seres de otro planeta, como se le ha dicho a Thomas Alva Edison, a Nikola Tesla y a Albert Einstein, que muchos estudiosos de los fenómenos paranormales dicen que son personas que tienen influencia de seres del exterior del planeta. Entonces, vamos primero con los investigadores. Los 2 primeros psicólogos reconocidos a nivel mundial en haber estudiado a profundidad el caso de personas muy inteligentes fueron 2 franceses, Teodoro Simon y Alfredo Binetti, que apodó el nombre de Alfred Binet, que yo le he nombrado en otras oportunidades como grafólogo, porque él es uno de los padres de la grafología.
de finales del siglo XIX y comienzo del XX, contemporáneo con Sigmund Freud, discípulo de Freud, Alfred Binet. Él falleció en 1911. Alfred Binet y Teodoro Simon, esos dos franceses, psicólogos y pedagogos, investigadores del rendimiento escolar en los niños y de la inteligencia en los niños, establecieron unas variables para estudiar la inteligencia. Entonces luego, posteriormente, en 1916, un norteamericano psicólogo de la Universidad de Stanford, Lewis Terman, estableció el famoso test de inteligencia que hasta hoy en día aplicamos. Fíjense ustedes que ya tiene más de un siglo de existencia, estamos en el 2022. Bienvenido a todos los que se han ido anexando posteriormente al inicio del programa. Bueno, Lewis Terman, este psicólogo norteamericano, estableció el famoso test de inteligencia que hoy se aplica, que está basado en unas investigaciones que realizó en la Universidad de Stanford, en la Escuela de Psicología, y unas variables que establecieron los dos franceses de comienzo de siglo, Alfred Binet y Teodoro Simon. Hay varios rangos. Una persona normalmente, o sea, como nosotros en la media, oscilamos entre 100 y 130 puntos en este test de inteligencia. Entre 130 y 155 se consideran ya personas de una inteligencia superior a la media. Y ya a partir de los 155 se consideran superdotados o seres especiales, como el caso de Albert Einstein y Stephen Hawking, y el mismo Nicolás Tesla, Thomas Alva Edison. Estoy hablando de personas del siglo pasado que ustedes han escuchado más. Ahora, ¿qué lograron demostrar ellos? Ellos lograron demostrar, en el caso de Terman, el psicólogo norteamericano, algo muy curioso, que estos genios expresaron sus talentos y sus conocimientos sin haber pasado por el proceso clásico de aprendizaje, que es en la infancia se aprenden y se captan la información a nivel del campo emotivo, a nivel de las emociones. Luego se va interpretando, analizando y racionalizando la realidad en la adolescencia, y no es sino en la temprana adultez donde se dan ya los conocimientos firmes. Es cuando normalmente a personas medias como nosotros estamos estudiando en la universidad. Pero resulta que los genios, que es el tema de hoy, son personas que no estudiaron, son personas que aprendieron sin estudiar, es decir, sin pasar por la evolución consciente. Utilizaron información guardada en el inconsciente profundo y de una vez la manifestaron. O sea, como una persona como Wolfgang Amadeus Mozart podía estar interpretando conciertos a los 5 años de piano y violín, como Schubert, Beethoven, Franz Liszt, como Pablo Picasso, Rafael, Miguel Ángel, Da Vinci, Durero, como Giotto, como Blas Pascal, pudieron dominar tantos conocimientos a tan temprana edad. Como por ejemplo William James Seeley, el ser humano que hasta ahora se le ha podido establecer y medir el coeficiente intelectual más alto, que oscilaba entre 250 y 300 de acuerdo a la variable que se le estudiaban, porque al principio del programa, para las personas que se han anexado un poco tarde, dije que hay varias variables que se toman en cuenta para determinar el coeficiente intelectual. Bueno, William Seeley
ya a los 9 años ya estaba preparado para entrar a la universidad. Su papá es psiquiatra o fue psiquiatra y lo enseñó desde pequeño, y su mamá médico. Entonces quiere decir que algo de los padres sí hay, del modelaje de enseñanza y de los patrones de enseñanza. Pero es suficiente eso. Es suficiente tener un ADN especial, como el caso de Mozart, que su padre era violinista en la iglesia de Salzburgo, donde interpretaba el violín. Entonces, porque su padre era violinista, él iba a tener esa capacidad de tocar violín a los 4 años. ¿Por qué su padre no lo pudo hacer? Se llamaba, por cierto, Leopold Mozart. Entonces, es donde están las contradicciones. Si genéticamente lo heredó de su padre, ¿por qué su padre no se le manifestó ese talento tan temprana edad como él? ¿Por qué? ¿Y por qué los hijos de ellos, en el caso de Mozart, que tuvo 6 y se le murieron 3, por qué los hijos de Wolfgang Amadeus Mozart no heredaron ese talento de él? Entonces hay algo que la información genética, conocida como IG, por su sigla, no ha logrado todavía demostrar. O sea, ¿cómo puede una persona adquirir conocimiento consciente a una edad temprana en que ni siquiera el inconsciente se ha podido manifestar? Aquí me está haciendo el hijo, Juan Andrés, un comentario sobre deportistas fuera de serie, y gracias por hacerme ese comentario, porque resulta que una cosa curiosa que presentan la personalidad de los genios es, primero, que tienen problemas para sociabilizar, en la mayoría de los casos, porque son personas que son vistos como seres que están medio idos de la realidad, porque son seres que son tan inteligentes y fuera de lo común que dejan a los demás que tienen más edad que ellos, los dejan locos. Perdón. Y un caso muy curioso, que ninguno de ellos, la mayoría de ellos, por no decir el 100%, han sido malos en los deportes. Es decir, que su genialidad radica en su capacidad mental, pero no en su capacidad física. Otra nota curiosa sobre los genios, además del gran coeficiente intelectual que presentan superior a 170 puntos, que es que tienen poca estatura. La mayoría de los genios, incluyendo Wolfgang Amadeus Mozart, medían 1,60 y algo de estatura. Mozart medía 1,63 apenas de estatura. Y era delgadito y muy débil al nacer, casi se muere al nacer. Y como ese niño que casi se muere al nacer prematuro, tenía una inteligencia tan grande que ya a los 3 años estaba interpretando un instrumento y ya a los 5 estaba dando un concierto. Entonces, estas curiosidades de los genios, de su estatura, de su constitución física, ustedes saben que Napoleón, ese gran genio conquistador, igual que Simón Bolívar, también eran de baja estatura. Apenas superaban los 1,60. Hay otras personas que sí tenían gran estatura, como el caso de Beethoven y el caso de Franz Liszt. Incluso Franz Liszt tenía unas manos muy grandes que él abarcaba hasta 10 notas, no 8, no una octava, abarcaba hasta 10 notas.
Y por eso que hay muchas canciones o temas o piezas musicales de Franz Liszt que son para las pianistas que tienen manos pequeñas, como por ejemplo en mi caso que tengo manos pequeñas, que nos cuesta hacer una octava mucho menos 10 notas. Otras personas que han sido genios o se la han considerado personas muy talentosas, pero no han llegado a la categoría de genio, pero sin embargo los voy a citar porque en otras ocasiones los cité, cuando hablé de música, o mi hijo y yo hablamos de música, que es el caso del gran Caruso, Ángel Caruso, el gran tenor italiano de todos los tiempos, el mejor, considerado por muchos el mejor tenor de todos los tiempos, que sobre eso hay una discusión, porque se dice que no es él. Pero en Europa hay una decisión unánime de que el gran Caruso ha sido el mejor tenor de todos los tiempos. El gran Caruso fue rechazado en varias escuelas públicas de música y que desafinaba y que no servía para cantar. Y fíjense ustedes que iba a ser el gran Caruso, que hasta hizo película. Él, por supuesto, se hizo famoso cuando se fue de Europa a Estados Unidos y emigró, y ustedes saben que la cuna de la difusión a nivel cinematográfico y a nivel de la publicidad desde el comienzo del siglo XX era los Estados Unidos. Esa era la cuna de los europeos cuando llegaban allá, darse a conocer en el mundo occidental por su gran difusión, su gran propaganda. Entonces, ¿qué han hecho todos estos estudiosos como Terman, como Binet, como Teodoro Simon? Y los que hoy en día están estudiando esto, como por ejemplo el famoso médico Joe Dispenza, que tanto yo nombro, prácticamente en casi todos los programas lo nombro, el gran representante de la cuántica, al igual que Deepak Chopra. Ellos están estudiando todos estos fenómenos bajo otra óptica. Ahora, ¿cómo se podría explicar bajo la cuántica si el ser humano, si el pensamiento consciente, ya lo hemos explicado en programas anteriores, es una manifestación de archivos inconscientes que yo logro traer a un estado de conciencia y lo puedo manifestar, pero que están escondidos ahí en el inconsciente y en el subconsciente? ¿Cómo es eso de que personas de 2 años pueden tener ya archivos inconscientes y hacerlos conscientes? Explíquenme ustedes. O sea, ¿cómo personas que todavía no saben leer ni escribir pueden hacer cosas como hacía Blaise Pascal, el francés matemático, que dibujaba teoremas y todavía no sabía bien escribir? Es increíble. Entonces, ¿qué de cierto habrá en que tienen información o de planos superiores a esta tercera dimensión? Es decir, tienen una conexión con seres de luz, con seres que le transmiten conocimiento desde otros niveles de crecimiento espiritual y mental o energético, como ustedes lo quieran definir, o niveles de conciencia o de conocimiento. ¿O es que de verdad provienen de otros planetas y han sido engendrados en un vientre materno terrestre? ¿Alguien me quisiera dar alguna explicación de los que están presentes antes de darle la palabra a las personas que me han solicitado intervenir? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Miren, hasta ahora no hay respuesta. Hasta ahora no se ha conseguido respuesta. Por eso que el título del tema de hoy yo lo coloqué como ¿son normales o paranormales? Hasta ahorita, ese tipo de genios se consideran en parapsicología, en la ciencia de la parapsicología, se consideran que son fenómenos paranormales.
que lo vamos a estudiar en posteriores programas que yo les he ofrecido, como la telepatía, la clarividencia. Miren, cuando Mozart salía a pasear, a caminar, él llevaba una libreta y cuando iba acompañado le decía a las personas que por favor se callaran, que lo dejaran oír porque estaba escuchando unas melodías y las personas se quedaban. Ustedes recuerdan cuando yo di el tema de las alucinaciones, de las personas que perciben hechos que en la tercera dimensión no se logran ver, ni oler, ni escuchar, pero que la persona sí, la persona que tiene esa capacidad extrasensorial sí los logra ver, escuchar y percibir. Bueno, Mozart escuchaba música que no se escuchaba por las demás personas. Y él anotaba a su manera la melodía, a su manera, porque era su método propio de escribir, sus propios símbolos, sus propios códigos. Entonces, eso se llama en parapsicología clariaudiencia, es decir, escuchar mensajes, pero que no llegan de manera sonora en la frecuencia que nosotros escuchamos, sino que llegan a manera de onda auditiva, pero a una frecuencia tan baja, subliminal, que solo las percibe quien las escucha. ¿Qué les parece? Entonces, lo más cercano a la explicación terrenal, o sea, de esta tercera dimensión, es que son personas, los genios son personas paranormales. Son fenómenos paranormales. Pero no todas las personas, los psicólogos, investigadores, los psiquiatras y los médicos se han convencido de eso. Eso, según la cuántica, sería explicado de una manera de que en el universo hay una información, en todo el universo, ¿verdad?, de energía, y que simplemente esas personas las captaron a una edad más temprana que nosotros, los mortales comunes y silvestres. ¿Y por qué se da en tan poca cantidad, habiendo tantos millones en el planeta, habiendo 8.000 millones de personas, de seres humanos en el planeta? ¿Por qué ese tipo de fenómeno de genio se da en tan poca cantidad? ¿Por qué eso es tan curioso? ¿Por qué si la cuántica demuestra que yo capto la energía del ambiente, del entorno, bajo ondas electromagnéticas llamadas quantum, ¿por qué no las capto más a menudo? ¿Por qué no hay más personas captando esa energía? Ese es otro tema a conversar en posteriores programas, y donde sí me voy a tomar la tarea de lograr contactar, porque no es fácil, personas que estén especializadas en ese tema. Porque no se crean que esto es tan fácil. Miren, esta información yo la comencé a estudiar en el año 76. Año 76. Gracias a unas investigaciones que hizo un doctor francés de origen ruso, Sergio Doronov, sobre el caso de los genios. Y él fue el que comenzó en esa década de los 70 a publicar esa información en libros de parapsicología sobre el estudio de estos fenómenos, de estos seres geniales llamados fenómenos paranormales. Imagínense ustedes una persona con un coeficiente intelectual de más de 170, cuando ya una persona considerada superior a la media oscila entre 130 y 155. Es más, la media es 100 a 110. Ya de 110 a 130 ya es superior a la media. Miren, con todos los estudios que yo he hecho, mi coeficiente yo me lo he medido, porque hay varios test que salen en Google que ustedes pueden medirse la inteligencia. Test corto, muy rápido. Y mi coeficiente está en 125.
Hoy me lo medí. O sea que yo no entro en lo superdotado, sino en lo superior a la media. Y las personas lamentablemente con retraso mental se ubican, unos dicen que de 80 hacia abajo y otros dicen que de 89 hacia abajo. ¿Y cómo se explican ustedes que Bill Gates, que es una persona que está entre 130 y 155, tiene cierto grado de autismo? ¿Y cómo se explican ustedes que Elon Musk, el surafricano, tiene cierto grado de Asperger? Que son discapacidades de aprendizaje, discapacidades mentales que tienen que ver con el aprendizaje. ¿Y cómo esas personas son tan inteligentes y tan capaces? Entonces, ya se comienzan a dar cuenta por qué quería iniciar en el día de hoy con una serie de programas que voy a tener corrido por lo menos 2 meses sobre temas de tipo paranormal, de temas fuera de lo común, que no son muy estudiados a nivel académico ni a nivel no académico, por cuestiones religiosas, por principios filosóficos, por dogmas de científicos cerrados, por tantas ramas del saber que se nieguen a aceptar estos fenómenos. Entonces yo digo, si yo soy creyente de Dios y creo que nosotros somos descendientes directos de Dios, ¿cómo me voy a negar a aceptar de que una persona como Mozart interprete el piano a los 3 años a decir que era una persona poseída? No, el hecho de que sea considerado paranormal no quiere decir que sea una persona poseída, en lo absoluto. Bueno, voy a dar la participación, la oportunidad, que aquí tengo 2 personas que me están solicitando. Ya hay una persona, la primera no la veo. Vamos a empezar por Carmen, que fue la primera que Belki, para que le dé chance a Belki Ruiz, porque cuando comparto la pantalla con 2 personas, se me cae el internet por falta de fuerza, de rapidez, de potencia. Ya le di a Carmen. Si Carmen nos incorpora, incorporamos entonces a Belki. Sí, amiga Belki. Amiga Belki Ruiz. Belki, ¿estás escuchando? ¿Estás en conexión? Sí, sí, ¿aló? ¿Me escucha? ¿Me Sí. escucha? Ajá, sí, perfecto. Ok, Que ya sí. nos queda poco Feliz, tiempo. Sí. Ajá, feliz noche. Lo que gracias. sucede es que, que no, que se interrumpe mucho, o sea, hay muy poca internet. No sé, no Ya. escuché y me integré muy tarde ya. Puede No sé ser por qué. que en la zona donde tú estás cueste la conexión. Puede ser, porque es zona de No, montaña, es Mérida, Venezuela. Entonces, sí. quizá sea eso. ¿Querías aportar algún comentario que pediste solicitar la intervención? Lo hice sin propósito. En Ah, realidad, como no estaba ah, manejando mucho esta parte de Instagram, pues ah, envié ah, allí algo, pero bueno, los saludo y algo se escucha, porque de verdad bueno, no sé de qué gracias. estás hablando. Pero la última parte Estoy sí, hablando sobre los genios. En el afiche que le pasé sí, a todos, incluyéndote a ti, está el tema, los genios. Los genios, ¿son ok, personas normales o paranormales? Ese fue el tema ok. que explicamos hoy, Ajá, que todavía no se ha terminado. escuché,
Sí, escuché Ajá. algo de que se puede medirle el coeficiente intelectual. ¿Cómo se Sí, hace? claro. Sí, tú buscas en Google ¿Cómo se? y colocas en Google test para medir inteligencia y te salen varios tipos. Y hay unos muy sencillos. Hay unos Ah, muy sencillos con 10 ok. preguntas. Ah, Pero ok. sí, eso lo manejan los psicólogos. El más famoso, el más reconocido internacionalmente, mundialmente, es el test Stanford Binet, que ya yo expliqué que lo conformó eh, un psicólogo norteamericano en el año 1916, Lewis Terman, en la Universidad de Stanford, junto con unos parámetros establecidos por Alfred Binet, que es grafólogo, y tú lo viste en el curso conmigo de grafología, Alfred Binet, Sí. y Teodoro Simon. Entonces, el test de inteligencia más reconocido internacionalmente y más famoso es el test de inteligencia Stanford Binet, pero hay muchos test de inteligencia y también se aplican de acuerdo para qué fin se va a utilizar. Bueno, voy entonces a Ah, ok. cederle, con tu permiso, Gracias. Belki, a la otra persona que Sí, había adelante, solicitado. profesor. Adelante, profesor. Carmen está por allí. Bueno, Belki, por favor, puedes darle a cerrar para tener la pantalla libre. Bueno, la amiga Belki no me escucha, dejó la pantalla, dejó la conexión abierta. Bueno, quiero terminar el programa de hoy. Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen llegar, este, diciéndole lo siguiente. Hasta ahora, en conclusión, no se ha podido determinar realmente cuál es la génesis, el origen de esa genialidad de estos personajes que hemos nombrado. El mismo Isaac Newton, en su época, ese gran físico y matemático, un genio. Todas estas personas están sobre 170, su coeficiente intelectual, es decir, son superdotados. Y les debo decir algo, y no se me vayan a ofender los caballeros, pero las damas, según el test Stanford Binet, presentan un 6% más de la media en coeficiente intelectual que a los hombres. ¿Qué les parece? Madame Curie, la famosa Madame Curie, la científica francesa del siglo XX, es uno de esos ejemplos de gran inteligencia, al igual que Albert Einstein, y que Nikola Tesla y que Thomas Alva Edison. Entonces, ya sabemos que físicamente los genios no son personas físicamente de gran tamaño, de gran contextura, de gran altura, pero sí de gran desarrollo del lóbulo frontal cerebral. Y que todavía es un enigma, es una interrogante, un acertijo, saber de qué archivos inconscientes proviene el pensamiento consciente que esta gente manifestó, que los grandes genios de la humanidad han manifestado a tan temprana edad, a una edad tan precoz. Fíjense que la edad que les nombré, desde los 2 años hasta los 14, estamos hablando de infancia y adolescencia, y ni siquiera adolescencia desarrollada, porque la adolescencia se considera hasta los 18 años. Y en algunas personas dicen que hasta los 20 años. Y ya Pablo Picasso a los 14 años, lo dije, dominaba todas las técnicas de la pintura,
Y todos estos grandes artistas de 12 años hacia abajo destacaron. Y estos grandes científicos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros, las personas que tenemos a cargo de enseñar, de transmitir conocimiento, para impulsar este tipo de investigación? Por ejemplo, las personas que están a nivel de enseñanza escolar, preescolar. Fíjense que los grandes psicólogos han sido estudiosos a niveles de pedagogía, es decir, a nivel de enseñanza de niños. Entonces, ¿qué se están haciendo en las escuelas de hoy en día, en los institutos educativos, para investigar este tipo de fenómenos? Estos estudios, miren, estas informaciones que están en libros muy antiguos, de los 60, de los 70, de los 50, que ya tienen recogida mucha información que se inició de comienzo del siglo XX, allá por 1908, 1910, 1911, 1916, luego 1924, y luego en la década de los 50 se volvieron a poner de moda. ¿Por qué en los institutos actuales de enseñanza no se están haciendo investigaciones sobre este aspecto? Porque esto puede ayudar incluso a las personas con discapacidad mental, a los niños con autismo, con Asperger, con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque son investigaciones que se han archivado, se han dejado a un lado por dogmas y principios cerrados, creyendo que son atentativos o atentan contra las creencias religiosas, contra los principios académicos que nos han enseñado tradicionalmente, que son, vamos a decir, hablándolo en un español popular, que son locuras, que son inventos y nada más alejado de la realidad. Si fuesen locuras e inventos, no siguieran surgiendo esos fenómenos de talento y de genio que ustedes ven en algunos videos que pasan por las redes, en YouTube, en TikTok, en Instagram, sobre todo en el campo artístico, en estos concursos que hacen, de buscando talento, de niños y niñas excepcionales. Quiere decir que es un fenómeno presente, es un fenómeno, gracias, Bel, que no se ha acabado. Entonces, debemos seguir profundizando en estos temas y por eso voy a traer invitados especiales para que sigamos abordando en posteriores programas, las próximas semanas, sobre algunos conocimientos que hemos recibido de otras fuentes que no son propiamente las que nosotros recibimos. Y entonces ustedes van a comenzar a descubrir a partir de la próxima semana, con un invitado especial, el ingeniero venezolano Henry Bermúdez. Henry Bermúdez Osorio, egresado en la Universidad de Ingeniería del Zulia, de aquí de Maracaibo. O sea, no son personas cualquiera, son personas académicas, investigadores e investigadores actuales, de los conocimientos actuales que no están en los libros, ni en los programas de televisión, ni en las redes, que solamente los comparten ellos con un círculo social muy privado, porque si no, serían llamados locos o que están poseídos o que son personas que están fuera de sí, y nada de eso. Cuando yo los invito a estos programas es porque considero que son personas idóneas para transmitir conocimiento serio, profundo, y acuérdense, o recuerden, cuando inauguré este programa el año pasado. Este es un canal, mundo alternativo, un canal de YouTube y de Instagram para el crecimiento personal académico y no académico en diferentes áreas del saber. Por eso es que se tocan tantos temas diferentes, sobre todo los relacionados con la salud. Por supuesto que es lo más importante. Sin salud no hay nada. Bueno, les agradezco a todas las personas que han asistido al programa de hoy.
Y si quedaron con el enigma, yo también quedé, pero de eso se trata, que ustedes desde hoy comiencen a leer sobre los grandes genios de la humanidad y a ver de qué fuente provienen esos conocimientos. Si es genética, si es de otras dimensiones de este planeta, si es fuera de nuestro planeta, o qué. ¿Qué explicación hay? Y otra pregunta, porque en las mujeres se presentan en promedio un porcentaje de un 6%, de 6 puntos, perdón, más alto en promedio en las mujeres que en los hombres. Y sin embargo, los grandes cargos de liderazgo a nivel mundial, desde que el planeta existe, han sido ocupados por nosotros los hombres. ¿Será que si las mujeres hubieran estado en estos cargos directivos, estuviésemos mejor como planeta? Posiblemente sí. Bueno, quiero darles las gracias por la compañía, por la asistencia. Mi número de contacto más 58 412 079 2098 para las personas que deseen realizar alguna consulta personal sobre algún tema aquí expuesto, sobre las terapias que yo suelo hacer. Estoy a la orden por WhatsApp. Mi canal de YouTube, canal Mundo Alternativo. Mi correo electrónico miltongonzalezfernandez@yahoo.com. Quienes no copiaron lo van a ver grabado, que queda en Instagram. Y les recomiendo, por favor, que para el programa del jueves próximo, del jueves entrante, tengan a su mano una libreta y algo con que escribir, porque la persona es de un nivel muy alto, muy alto de conocimiento, y van a tener que escribir las preguntas muy bien o tenerlas preparadas cuando yo publique a partir del sábado el afiche de propaganda, de promoción del tema. Entonces, a partir del sábado estén pendientes en mi Instagram, corran la voz, @Milton González Fernández, mi Instagram, para que vayan anotando aquellas inquietudes o preguntas que puedan hacerle a ese invitado especial que voy a tener, que seguramente lo voy a tener varias veces, porque maneja tanto conocimiento que es imposible en una hora abordar tanta información. Pero estoy seguro que más de uno van a quedar con la boca abierta y los ojos mirando al cielo, con algunos conocimientos que van a ustedes a aprender, que no lo han visto en ningún libro, que no lo han visto en las redes, que no lo han visto en un canal de televisión todavía, y que este señor los conoce porque le han sido revelados. Ya saben por qué. Les estoy invitando. Así que están cordialmente invitados el próximo jueves a las 7 p.m. hora este norteamericana, 7 p.m. hora de Venezuela, y ya por allí sacan su hora en el país donde estén. Muchas gracias como siempre y que Dios los bendiga, y nos vemos en el próximo programa de Mundo Alternativo. Un gran abrazo.